Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión explicaré muy brevemente qué es la física y en qué consisten las tres leyes de Newton. Bueno, para empezar, la física estudia principalmente las relaciones entre materia y energía y es por excelencia la ciencia de la medición. La física trata de medir todos los fenómenos que suceden en la naturaleza. Para eso representamos eso que estamos midiendo en diferentes cantidades físicas. Hay 7 cantidades fundamentales en la física. No las voy a mencionar aquí, solo sabemos que hay 7. Pero cualquiera de esas 7 cantidades la podemos ver que tiene un nombre y normalmente tenemos un signo igual y aquí tenemos una cantidad. Puede ser un número positivo, negativo, cualquier número dentro de los reales, positivos o negativos. Después tenemos la unidad, por ejemplo, pueden ser gramos. Y antes de los gramos, de la unidad, podemos tener un sufijo. Este sufijo normalmente nos representa cantidades grandes si es con letra mayúscula o cantidades pequeñas si es con letra minúscula. Por ejemplo, una masa igual a 70 kilogramos, este es el nombre de la cantidad que estamos midiendo, este es la magnitud, este es el sufijo que sirve para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas y esta es la unidad de esta cantidad. Muy bien, a estas se les conoce como cantidades escalares. Lo que vamos a ver ahorita es que en la física podemos tener cantidades vectoriales. ¿Cuál es la diferencia con las escalares? Pues que estas tienen una dirección. Bien, principalmente nosotros podemos representar un vector, por ejemplo, de esta manera. Y este puede ser un vector fuerza. Este vector fuerza tiene una dirección, tiene un ángulo. Por lo tanto, podemos decir que de aquí a acá, este vector lo podemos descomponer en su componente X de la fuerza y lo podemos descomponer en su componente Y de la fuerza. ¿Cómo hacemos esta descomposición? Pues para esto usaríamos las identidades trigonométricas. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la componente Y de la fuerza es el cateto opuesto y la hipotenusa es la fuerza. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, entonces nosotros podemos descomponer esta fuerza en estas dos. ¿Cómo nos quedaría? Pues la fuerza, la componente X de la fuerza, utilizando esta, sería la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Y la componente Y de la fuerza sería la fuerza, el vector fuerza, por el seno del ángulo alfa. ¿Cómo podemos encontrar este ángulo alfa si conocemos estas dos magnitudes? Bueno, el ángulo alfa es la tangente inversa de la componente Y de la fuerza sobre la componente X de la fuerza. Y ahora, si conocemos la componente Y y la componente X, podemos obtener la resultante como con el teorema de Pitágoras. La componente X de la fuerza al cuadrado más la componente Y de la fuerza al cuadrado. ¿Por qué nos sirve esto? Porque en física tenemos que analizar muchas veces desplazamientos horizontales, verticales, velocidades horizontales, velocidades verticales, aceleración horizontal o incluso la aceleración en vertical. Por eso es que si tenemos un vector fuerza, lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo. O si tenemos un vector velocidad,
con cierta dirección, lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo. Bien, vamos a ver. Si nosotros tuviéramos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4, lo que tendríamos que hacer es descomponer esta fuerza 1 en sus dos componentes, X y Y, lo mismo para la fuerza 2, para la fuerza 3 y para la fuerza 4. Y una vez que tenemos todas esas, vamos a sumar todas las correspondientes horizontalmente y obtendríamos una sumatoria de fuerzas en X sería igual a la componente 1 de la fuerza X más la componente 2, la componente X de la fuerza 2 más la componente X de la fuerza 3 más la componente X de la fuerza 4. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, puede ser igual a cualquier cantidad. Y también podríamos sacar la sumatoria de las fuerzas en Y. La componente Y de la fuerza 1 más la componente Y de la fuerza 2 más la componente Y de la fuerza 3 más la componente Y de la fuerza 4. Y también nos tiene que dar un resultado igual a ¿qué? A algo. No sabemos a qué, pero vamos a ver. Si hiciéramos esta suma gráfica, seríamos que esta es la fuerza 1, más o menos para acá viene la fuerza 2, más o menos para acá viene la fuerza 3, y más o menos para acá viene la fuerza 4. Quiere decir que nuestro resultante nos daría algo más o menos así. Esta de acá. Bueno, ¿qué sucede aquí? Ya llegamos a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, aunque normalmente se conocen como leyes de fuerza, la verdad es que están más relacionadas con el movimiento. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton nos dice que para cualquier objeto, si hay una fuerza, bueno, un objeto que está en reposo, se queda en reposo, o si estaba en movimiento, se queda en movimiento, si no hay una fuerza no equilibrada que actúe sobre él. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué quiere decir? Que si el objeto estaba en reposo y nadie lo empuja, por así decirlo, se queda en reposo. Si el objeto se estaba moviendo sin considerar la fricción, el objeto se va a seguir moviendo. Pero hay algo muy curioso en la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton, que es que estos fenómenos que suceden a velocidad constante. Esto es algo muy importante en la primera y en la tercera ley de Newton. Estos movimientos son a velocidad constante. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que a toda acción hay una reacción. Y gracias a esto podemos tener diagramas de cuerpo libre. Entonces, vamos a ver. Primera ley de Newton. Si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, se está cumpliendo la primera ley de Newton. Si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, se sigue cumpliendo la primera ley de Newton. Quiere decir, si algo está en reposo, se queda en reposo. Si algo se está moviendo a velocidad constante, se va a seguir moviendo a velocidad constante. Tercera ley de Newton. En esta tercera ley de Newton ya lo podemos ver un poco más. Por ejemplo, si tenemos una superficie y tenemos una caja, y esta caja le estamos aplicando una fuerza
en ese sentido para que se mueva la caja, obviamente esta caja tiene un peso. Pero la fuerza de reacción debido a la tercera ley de Newton va a tener una fuerza normal debido a la superficie. Y debido a esta fuerza normal, entre la superficie y el objeto que estamos deslizando, tenemos una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción puede ser una fuerza de fricción estática o una fuerza de fricción dinámica. Bien, si el objeto está en reposo, tenemos que aplicar una fuerza mayor a la fuerza de fricción estática para que el objeto comience a moverse. Si el objeto se está moviendo a velocidad constante, la fuerza F que debemos aplicar debe de ser igual a la fuerza de fricción dinámica para que el objeto se siga moviendo a velocidad constante. Bien, ¿cómo podemos ver esto como un diagrama de cuerpo libre? Lo podemos ver así simplemente. La fuerza va en esta dirección, la fuerza de fricción dinámica viene en esta dirección, el peso va hacia acá y la normal va hacia allá. ¿Qué se cumple en este tipo de ejercicios? Se debe de cumplir la primera ley de Newton. Quiere decir, por ejemplo, en vertical, que la fuerza normal menos el peso va a ser igual a 0, porque están en equilibrio las fuerzas. Y de manera horizontal, la fuerza F menos la fuerza de fricción, puede ser cinética o estática, también debe de ser igual a ¿qué? A 0. Para que el objeto empiece a moverse, hay que vencer la fuerza de fricción estática, y para que el objeto se siga moviendo a velocidad constante, la fuerza de fricción dinámica tiene que ser igual a la fuerza que estamos aplicando. Muy bien. Esta parte tiene que ver con la primera ley de Newton y tercera ley de Newton, que más que fuerzas tiene que ver con el movimiento a velocidad constante. Ahora, ya que analizamos el movimiento a velocidad constante, vamos a pasar al movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante. Fíjense la diferencia. Primera y tercera ley de Newton, velocidad constante. Tercera ley, para la segunda ley de Newton, vamos a utilizar cuando la aceleración es constante. Para esto, a partir de estas tres fórmulas básicas, velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, velocidad promedio es igual a velocidad final, más velocidad inicial sobre 2, y que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. A partir de estas tres, con diversos despejes, podemos llegar a estas fórmulas que están en rojo, que son para movimiento horizontal. Y a partir de estas tres, análogamente, llegamos a estas que están en azul, que son para movimiento vertical, que son prácticamente exactamente iguales. ¿Qué es la diferencia entre estas y estas? Por ejemplo, aquí manejamos un desplazamiento horizontal X, aquí manejamos un desplazamiento vertical que lo podemos ver como Y. Tenemos una velocidad inicial en X, una velocidad inicial en Y, velocidad final en X, velocidad final en Y el tiempo en el que se hace ese recorrido. Lo mismo lo tenemos para movimiento horizontal y para movimiento vertical. ¿Cómo lo podemos ver? Movimiento horizontal. ¿Qué sucede en el movimiento horizontal? Un objeto se va a desplazar del punto A al punto B. Para hacer este desplazamiento, si se mueve con una velocidad inicial en X, va a llegar a este punto con una velocidad final en X. De aquí a acá tuvo que haber recorrido una distancia X en un tiempo T. Si la velocidad inicial fue diferente a la velocidad final, obviamente tuvo una aceleración entre estos
Si lo vemos de manera vertical, tenemos el piso y, por ejemplo, alguien arroja una pelota hacia arriba. La pelota va a llegar a una altura máxima y va a comenzar a caer hasta regresar al suelo. ¿Qué sucede aquí? La pelota tiene una velocidad inicial en y va a tener una velocidad final en y. También, obviamente, al ir subiendo, va a recorrer esta altura y en un tiempo t. ¿Sale? ¿Y qué más? Cuando se da el movimiento vertical, nuestra aceleración es la aceleración debida a la gravedad. Entonces, ahora aquí tenemos nuestra gravedad. Y tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en el tiro parabólico? Sucede exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, un jugador de fútbol patea una pelota, lo que va a hacer la pelota es que va a empezar a subir y obviamente va a bajar. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues que la pelota se puede patear con una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial puede ser un vector. Y este vector lo que tenemos que hacer es descomponerlo en su componente x de la velocidad y su componente y de la velocidad. ¿Qué sucede? Pues por ejemplo, este va a ser el vector velocidad en la altura máxima y este va a ser el vector velocidad cuando llegue al piso. Su velocidad va a ir cambiando todo el tiempo. Pero obviamente en este punto tenemos una velocidad inicial en x y una velocidad inicial en y. Y aquí tenemos una velocidad final en x y una velocidad final en y. El tiempo que tardó de aquí hasta acá es el mismo tiempo que tardó en subir y bajar. Este tiempo es el mismo. Y obviamente tenemos de acá hasta acá un desplazamiento x y de aquí hasta acá una altura y. Quiere decir que los movimientos de tiro parabólico los podemos analizar como movimiento horizontal de aquí a acá y como movimiento de tiro vertical de aquí, sube y baja. Y entonces, estas fórmulas, que prácticamente son las mismas, nos sirven para ambos tipos de movimiento. Y este tipo de movimiento consideramos que la aceleración es constante. ¿Por qué algo menciona este tipo de ejercicios de aceleración constante? Porque estos ejercicios de aceleración constante sirven para poder entender cómo es que la segunda ley de Newton tiene que ver más con el movimiento que con las fuerzas. Bien, muchos dirán, segunda ley de Newton, por fórmula es muy fácil. Fuerza es igual a masa por aceleración. Se dice fuerza, pero lo que realmente nos importa es que esta aceleración es constante y tiene que ver más con el movimiento que con la fuerza, la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que nos dice este? Si lo vemos como unidades, las unidades de la fuerza son newtons, de la masa kilogramos y de la aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Si lo vemos en el sistema inglés, serían libras igual a slug por pies sobre segundos al cuadrado. Bueno, esto nos dice que si se aplica una fuerza de 1 newton a una masa de 1 kilogramo, esta fuerza se acelerará 1 metro sobre un segundo al cuadrado. Y si se aplica una fuerza de 1 libra a una masa de un slug, esta se acelerará 1 pie sobre un segundo al cuadrado. Muy bien, ya que estamos hasta aquí, entonces estamos viendo que si se aplica una fuerza no equilibrada sobre una masa, esta se empieza a acelerar con una aceleración uniforme. Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos ver entonces que la masa es una constante universal. No cambia la masa.
Nuestra masa es la misma aquí en la Tierra, en la Luna o en el Sol. Es la misma. Lo que sí cambia es nuestro peso. Entonces, el peso va a ser igual a la masa debida a la gravedad. Esta gravedad en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional y en el sistema inglés es de 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Y podemos calcular el peso en diferentes planetas, o en el Sol, o en la Tierra, o en la Luna. Muy bien, pero no hay que confundir que la gravedad en vertical no siempre llega a ser lo mismo que la aceleración. Bien, también podemos ver equivalencias, que un newton es igual a 4.448, si no me equivoco, o una libra, perdón, es igual a 4.448 newtons. Y un kilogramo es igual a, bueno, un slug, lo tengo al revés, un slug es igual a 14.59 kilogramos. Muy bien, ya que estamos hasta aquí, vimos las equivalencias, regresamos a la segunda ley de Newton. ¿Cómo lo podemos ver? Como movimiento. Pues bien, esto que tenemos acá lo tenemos que ver como diagramas de cuerpo libre. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, tenemos igual una caja y le vamos a proporcionar una fuerza no equilibrada? En la primera y en la tercera ley de Newton, la fuerza que aplicamos era una fuerza equilibrada, porque la suma de las fuerzas es igual a 0. Pero si en este caso la fuerza ya no es equilibrada, la fuerza no es igual a 0. Entonces, lo que veríamos es que esta fórmula de Newton se va a convertir en la sumatoria de fuerzas en X. En primera ley de Newton esto es igual a 0. Pero si la suma ya no da equilibrada, eso va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que está adquiriendo. Y lo mismo sucede en Y. Si la sumatoria de fuerzas en Y no es igual a 0, entonces va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en Y. Y entonces, de esta manera, podemos ver la segunda ley de Newton como una ley de movimiento y no una ley de fuerzas. ¿Cómo lo podemos ver acá? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza que actúa en esa dirección, obviamente en esta dirección vamos a tener una fuerza de fricción dinámica. Obviamente este bloque tiene un peso y obviamente la fuerza de reacción es una fuerza normal perpendicular a la superficie donde se desplaza el cuerpo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, que entonces nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera. En esa dirección la fuerza que se está aplicando, en esta dirección la fuerza de fricción cinética, en esta dirección el peso y en esta dirección la fuerza normal. ¿Cómo podemos ver esta segunda ley de Newton desde este punto de vista? Si lo vemos en este sentido, si la fuerza actúa hacia allá, entonces nuestro cuerpo se va a mover, o nuestro objeto se va a mover hacia allá, y podemos decir que la aceleración es positiva hacia la derecha. Si se moviera hacia la izquierda, si se moviera en este sentido, entonces la aceleración sería negativa. Pero vamos a ver, le dejamos ahí. Verticalmente no se está moviendo el objeto. Entonces, si hacemos el análisis de fuerzas en el sistema vertical, diríamos que la fuerza normal menos el peso sigue siendo igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Pero ahora, horizontalmente,
decimos que la fuerza F que está actuando sobre la caja menos la fuerza de fricción cinética que se está oponiendo al movimiento de la caja y se da en la superficie, ¿a qué va a ser igual? No va a ser igual a 0, porque ahora sí se está moviendo, gracias a la fuerza no equilibrada. Y entonces, ¿qué va de este lado? Pues sencillo, se va a mover a la masa de la caja por la aceleración que está adquiriendo esta caja. Y a partir de esta teoría podemos resolver muchos ejercicios diferentes que tienen que ver con la segunda ley de Newton, la primera y la tercera. Entonces, en los siguientes videos les explicaré varios ejercicios sobre estas tres leyes. De momento, eso es todo. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en otros videos. ¡Hasta pronto!